vamos a ver que tanto en las neoplasias benignas como malignas vamos a tener una proliferación, por eso este concepto de supermasa, ¿no? O tumor, como se va a presentar. ¿Por qué? Porque vamos a ver una proliferación, son células que se están continuamente replicando. La diferencia, tanto en la neoplasia benigna como maligna, va a ser el tipo de célula, o sea, las características tanto nucleares como extracelulares. Y también vamos a tener algunos conceptos, que por eso acá se les mencionó una proliferación celular, otros son una masa, por resultado. Entonces, cuando hablamos de la diferenciación, el grado de semejanza, ¿no?, de esta célula de neoplasia con la célula que ha dado origen. Entonces, en el caso de las neoplasias, ya sean benignas y malignas, es muy importante ver qué célula ha dado origen a la neoplasia, o sea, qué célula es la que se ha proliferado con algún tipo de defecto. Entonces, es muy importante esto, porque va a definir qué tipo de neoplasia es la que yo estoy observando. Entonces, diferenciación, recuerden que el grado de semejanza, similitud de la célula de neoplasia maligna con la célula de neoplasia. Tenemos otro término que es anaplasia. En el caso de la anaplasia es que no tiene nada de diferenciación, es una falta de diferenciación, o sea, no tiene ningún grado. Dentro de la diferenciación, vamos a ver, de repente ya he visto en la parte de práctica sobre todo, que vamos a tener tres, ¿no?, grados de diferenciación. Son los bien diferenciados, que son básicamente exactos, o sea, son idénticos a las células que han dado origen. O sea, básicamente ese criterio de bien diferenciadas la vamos a ver sobre todo en las neoplasias benignas, que todas esas células van a ser semejantes, similares a la célula de origen. El grado de moderadamente diferenciado o medianamente diferenciado y el pobremente diferenciado lo vamos a ver en las neoplasias malignas. Pero las neoplasias malignas también vamos a ver que pueden ser bien diferenciadas bien. Entonces, en el caso de las neoplasias malignas, el grado de diferenciación es más amplio, desde bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas, poco diferenciadas o pobremente diferenciadas, hasta ser anaplasias, o sea, ser indiferenciadas. Entonces, ahí en total son como que 4 grados en la parte de diferenciación, tanto de bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas, poco diferenciadas y la anaplasia. La anaplasia que no tiene ningún grado de diferenciación. Y esos tumores indiferenciados, estas neoplasias indiferenciadas, son más complicadas de poder ver qué célula da origen. Porque si yo veo las células, no van a aparecer, no se van a asemejar a ninguna otra célula. Muy bien, tenemos que salir a la... Habíamos mencionado la diferenciación, que el grado de semejanza, similitud de la célula de neoplasia con la célula que da origen a esta, la anaplasia, que era la falta de diferenciación, o sea, no hay ningún tipo de grado de diferenciación, y esas iban a ser más complicadas de poder encontrar qué célula ha dado origen a esta. Entonces teníamos el término de displasia, en la cual vamos a ver que hay una alteración, son células que ya no van a ser normales. Y esa alteración va a ser tanto en el grado de semejanza, que va a ser la diferenciación, como la maduración de un tejido, o sea, de llegar a una célula tanto basal y una célula de repente multipotencial apta a tener, ¿no?, una célula ya madura. Y de ahí hablamos del término in situ, que quiere decir que en este caso solo está a nivel de ese epitelio. Por lo tanto, no va a sobrepasar esa membrana basal, ¿no? Y generalmente este término, ya sea de carcinoma, de neocarcinoma in situ, se aplica en las neoplasias en las cuales vamos a tener la afectación sobre todo de tipo epitelial, en las cuales vamos a ver que la neoplasia maligna está solo a nivel, por ejemplo, en el caso de un carcinoma epidermoide, está solo a nivel del epitelio, solo a nivel del epitelio, por ejemplo, pero vamos a ver que las células ya tienen cambios en neoplasia maligna. Ya que soy algo, entonces, en el caso, un ejemplo de repente para ustedes que han visto también anteriormente, es el cáncer de cervix. Y antes de eso tenemos las lesiones premalignas, son los cambios previos a tener ya una neoplasia que va a estar ya instaurada. Entonces, en el caso de las neoplasias intraepiteliales que van a ver a nivel del cervix, ustedes van a ver que la clasificación va a ir variando. Igualmente, se clasificaba en neoplasia leve, moderada, grave o severa, ¿no? Porque eran los dos cerebros. De ahí tenemos la presencia, la aplicación de otro término que son los NICs, que son neoplasia intraepitelial cervical, ya sea 1, 2, 3, que hacía referencia tanto a la displasia leve, moderada y severa, y en este caso el NIC 3 también abarca el carcinoma epidermoide escamoso in
¿Por qué? Porque vamos a ver que en el 3 todos los cambios de displasia están en todo el, o sea, todo el espesor del epitelio. A diferencia tanto del 2 o del 1, en los cuales vamos a ir viendo que, sobre todo la parte, ¿no? En el caso del 1, el tercio basal va a estar ahí, o el tercio superior va a estar ahí, presente esa displasia. En el caso del 2, vamos a ver que los 2 tercios son los que van a presentar esa displasia. Y actualmente utilizamos otro término, ¿no? Que básicamente desde los años 90, 95 se ha cambiado esa terminología NIC, ¿no? Pero todavía, ¿no? Se sigue todavía de repente utilizando, pero recuerden que actualmente utilizamos el término que es NIC, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y alto grado. ¿Ya? Actualmente se ha simplificado esto solo en 2 grandes grupos. Y el caso del I de bajo grado es tanto el NIC1 y también la infección por PVH, y los de alto grado son 2. Eso ya lo van a ver con el tratamiento ya, ¿no? En pato 2. Entonces, en este caso, simplemente ustedes tienen que ver, ¿no? En el caso de la displasia, como que he mencionado, que había una alteración tanto en la maduración y en la diferenciación. Entonces, esas células ya no van a tener, ¿no? Mucha semejanza, mucho parecido con las células normales, esas células famosas, que específicamente estamos viendo la parte del exocervix, ¿no? Que va a ser el tipo de la parte del cervix que va a tener ese tipo de epitelio. Entonces, en ese caso vamos a ir viendo que conforme aumente el grado, ¿no? La displasia, vamos a ver mayores cambios a nivel nuclear. Si comparamos estos núcleos, que aquí todos son, ¿no? Tienen de repente un núcleo, todos tienen el mismo tamaño, son núcleos pequeños, vemos que la relación núcleo-citoplasma se conserva, pero aquí vamos viendo que conforme se va agregando el grado de displasia, esos núcleos tienen mayor variación, ya sea tanto en el tamaño, el color, vamos viendo que van a ser más hipercromáticos. Y cuando hablamos de hipercromasia, ¿no? Vamos a ver que esa cromatina se va a hacer más densa. Y si ustedes recuerdan, en cuanto a la coloración del núcleo, se va a dar por la cromatina. Por lo tanto, si va a estar más densa, ¿no? Vamos a tener esa coloración más hipercromática, van a estar una coloración más, ¿no? Más morada, más violeta, que va a estar un poquito más intensa, ¿no? Que va a ir, ¿no? Como que tirando a un azul marino de repente. Y de ahí vamos viendo que el tamaño del núcleo, ¿no? Si comparábamos aquí, habíamos mencionado que aquí todavía se conserva la relación núcleo-citoplasma. Aquí vamos viendo que conforme avanzamos en cuanto a los grados de displasia, el tamaño del núcleo también va a ir variando. Por ejemplo, acá si yo mido hago la relación núcleo-citoplasma, vamos a ver que, por ejemplo, en esa célula el núcleo está ocupando mayor espacio, o sea, la relación núcleo-citoplasma se está invirtiendo a favor del núcleo, a comparación de lo normal. ¿Ya? Entonces, en este caso de displasia es que hay una alteración tanto en la maduración y también en la diferenciación. O sea, vamos a ver que van a esas células que ya están teniendo otras características, algunas diferencias. Cuando hablamos de neoplasia, si yo observo esa neoplasia, yo no puedo decir qué célula es la que da origen a esta. Y recuerden que habíamos mencionado que las neoplasias, tanto benignas como malignas, es una multiplicación, una división de células. Y por eso es que yo tengo que encontrar, ¿no? qué célula es la que ha iniciado esa multiplicación, esa proliferación. Y entonces, en las células anaplásicas, que no tienen nada de diferenciación, o células diferenciadas, vamos a ver mayores cambios, ¿no? Por ejemplo, acá el núcleo, ¿no? Es como si estuviera sentado. Incluso me recuerda como si fuera una célula gigante, ¿no? Pero en este caso, en sí no es una célula gigante de la parte inflamatoria que habíamos mencionado, sino que en este caso es una célula de neoplasia benigna que tiene una multilobulación o multisegmentación del núcleo. Vamos a ver que también el tamaño, si comparamos esa célula de neoplasia con esa de aquí, vamos a ver una diferencia bien marcada del tamaño, la forma, ¿no? Y también los cambios nucleares que van a ser aquí más evidentes. En ese caso no hay ningún grado de diferenciación. ¿Qué teníamos? Les había mencionado que el grado bien diferenciado lo teníamos en neoplasias benignas, que todas estas células eran semejantes, eran bien parecidas a la célula de origen. En el caso de las neoplasias malignas, pueden ser bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas, pobremente diferenciadas, y las anaplásicas o las indiferenciadas. Entonces podemos tener eso. Desde una diferenciación, que son los 3 grados, y no tener diferenciación, que eran las indiferenciadas. Recuerden, cuando hablamos de indiferenciadas, es que no tienen ningún grado de diferenciación, las anaplasias. Aunque les parezca un poco complicado ahí, las neoplasias malignas sí pueden tener todos estos grados de diferenciación.
bueno, generalmente no ustedes van a encontrar en la literatura, en los libros que mencionan que generalmente esas van a estar pobremente diferenciadas o que ya no van a tener ningún tipo de diferenciación, pero también tenemos, recuerden que los carcinomas o las neoplasias o los adenocarcinomas en general, que también pueden estar bien diferenciados. Pero en ese caso, por tener esa palabrita bien diferenciado, no quiere decir que esta neoplasia se ha vuelto maligna, sino que es una neoplasia maligna, pero que esas células de neoplasia maligna tienen, ¿no?, mayor semejanza, mayor grado de parecido con las células que han dado origen. Por lo tanto, en este caso estamos viendo un carcinoma epitelicelular o carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Entonces, si yo observo esas células, si decimos que son bien diferenciadas, quiere decir que tienen mayor parecido. ¿Por qué? Porque si ustedes todavía observan, la relación núcleo-citoplasma está a favor de esos núcleos. Y generalmente las células escamosas tienen un citoplasma abundante o sinófilo. Y aquí también estamos viendo eso, porque hay un citoplasma abundante de color sinófilo. Vamos a ver también la presencia de queratinización, que son esas perlas de queratina o perlas colas, que también es característica, ¿no?, de un epitelio escamoso de la parte del epidermis de la piel. Entonces, por eso es que van a estar bien diferenciadas. Los que no van a tener esas perlas córneas o esa presencia de queratina van a ser las que van a estar obviamente diferenciadas y las indiferenciadas. Entonces, ahí no es tan importante que ustedes, ¿no?, aprendan de cada neoplasia cuáles son los grados, porque hay algunas neoplasias que solamente tienen 2 grados, ¿ya? Pero para que de repente tengan conocimiento que el grado de bien diferenciado también pueden estar presentes en las neoplasias malignas. Entonces, en conclusión, en el caso de los tumores o las neoplasias malignas, vamos a ver que hay ciertas diferencias. Desde habíamos mencionado del grado de diferenciación, el grado de semejanza, en las neoplasias benignas, todas van a estar bien diferenciadas. En el caso de las neoplasias malignas, iba a ser variable, que puede ser tanto de diferenciadas, poco diferenciadas, de tener, ¿no?, una anaplasia o una indiferenciación. Y el crecimiento, generalmente, por frecuencia, de las neoplasias malignas van a ser por expansión, o sea, van a comprimir el resto de parénquima, ¿no?, del tejido que va a ser tomar. En el caso de las neoplasias malignas, vamos a ver que tiene un crecimiento por infiltración. Por eso es que ustedes van a ver que antiguamente se le puso el nombre de cáncer, porque tenía un parecido tan viejo, porque va a crecer como una infiltración, como si estuvieran, ¿no?, infiltrando esas proyecciones, como si fueran las patitas de cangrejo, que se van a aferrar al resto de parénquima o tejido normal. Generalmente, porque también ustedes van a ver, ¿no?, que hay algunas neoplasias malignas que también pueden ser una excepción, que van a crecer por expansión, ¿no? Por ejemplo, en el caso del carcinoma de células renales y células claras, esta generalmente va a crecer por expansión, pero es una neoplasia maligna. Por eso les digo, esas características es por frecuencia, en mayor frecuencia, en mayor porcentaje, las neoplasias benignas van a crecer por expansión, en mayor porcentaje las malignas crecen por infiltración. Y en este caso, las malignas, al crecer infiltrando, destruyendo el resto del tejido, vamos a ver que estas sí pueden tener esta lesión, esta destrucción tisular, a diferencia de las benignas, que también, ¿no?, va a generar un daño del tejido, pero va a ser por compresión, o sea, va a comprimir el parénquima que está alrededor, y podemos tener, ¿no?, en algunos casos una atrofia alrededor o perimetral, pero directamente no va a generar una destrucción del tejido, va a ser a consecuencia del incremento de tamaño, que tiene un mayor tamaño, mayor volumen, una mayor masa. En el caso del crecimiento, vamos a ver que los tumores benignos, vamos a ver un crecimiento que va a ser más lento, a diferencia de los tumores malignos, donde vamos a ver una mayor proliferación. Y también, ¿no?, en este caso hay ciertas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, si mencionan, ¿no?, por ejemplo, el glioma gigante, en este caso no va a tener un crecimiento lento, pero, ¿no?, a ese crecimiento lento también va a ir de la mano al tiempo del diagnóstico, ¿no?, para poder alcanzar mayor tamaño. No quiere decir que ha crecido más rápido, por eso que tiene mayor tamaño, no, sino que ha pasado mayor tiempo hasta que se pueda hacer el diagnóstico. Entonces, generalmente las neoplasias benignas van a tener un crecimiento más lento, las neoplasias malignas van a tener un crecimiento más rápido. Entonces, la tasa de proliferación celular en los tumores benignos va a ser más lenta, ¿no? Va a ser una tasa de proliferación menor a comparación de los tumores malignos. Y también vamos a ver que otro punto, otra característica que va a ir a favor de esa proliferación es la cantidad de mitosis que vamos a poder encontrar.
Entonces, en el caso de las neoplasias benignas, tienen un menor índice prótico, a diferencia de las malignas, que tienen mayor cantidad, tienen un índice prótico menor. Cuando hablamos de mitosis, ¿no? ¿Se acuerdan también la parte de la biología? Está relacionada a la división, ¿no? A la proliferación celular. Y en el caso de las neoplasias benignas, vamos a ver que van a tener mitosis típicas, ¿no? Las mitosis que ustedes han visto en la biología. A diferencia de las neoplasias malignas, en las cuales vamos a tener generalmente mitosis atípicas, ¿no? En las cuales nosotros vamos a ver que si vemos una célula de mitosis, el núcleo va a tener una forma estrellada, una forma irregular, ¿no? Entonces, en el caso de las mitosis atípicas, las vamos a ver en las neoplasias malignas. En las neoplasias benignas, como son células que todavía están conservando ese parecido, esa diferenciación, son muy semejantes con el tejido normal, vamos a ver mitosis típicas, mitosis normales. Las mitosis atípicas solo en las neoplasias benignas. Y vamos a ver que la metástasis, en el caso de los tumores benignos, no presenta metástasis, y en el caso de los tumores malignos sí van a poder presentar. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que en los benignos, esos crecían por expansión, simplemente iban a comprimir el resto del tejido que está alrededor. En el caso de los tumores malignos, habíamos mencionado que van a infiltrar. Y esa capacidad de poder infiltrar otras áreas, otras estructuras, puede ser, ¿no?, que por esa infiltración va a tener una mayor cercanía con tanto el componente vascular, ¿no?, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, y si tenemos un mayor acceso, tenemos acceso a esas dos vías generalmente, esas pueden viajar por la circulación, ¿no? Ahí teníamos también el concepto de émbolos tumorales. Esos émbolos tumorales vamos a ver en las neoplasias malignas, en los cuales esos émbolos van a viajar por la circulación y se pueden alojar en cualquier órgano, y vamos a ver que esos van a generar la salida de la parte vascular o de la luz vascular hacia el parénquima del órgano donde se han alojado. Y ahí va a suceder un crecimiento, una proliferación de las células malignas, y vamos a tener también la presencia de esa neoplasia maligna, pero ya no en el órgano donde he iniciado, sino ya en otro órgano. Imagínense que sea una neoplasia, un carcinoma que ha iniciado a nivel renal. Entonces, esto generalmente hace una diseminación, sobre todo por la vena, ¿no?, por la parte venosa, ¿no? Y por esa parte venosa pueden ascender tanto la vena cava, inferior y demás. Y también pueden generar émbolos tumorales, que también se pueden alojar en otros órganos. Entonces, en el caso de la metástasis, ¿no?, vamos a ver que es cuando ya esta tumoración ha infiltrado y ha llegado a nivel, sobre todo esos dos tipos de metástasis, o esos dos vías de metástasis, tanto por vía sanguínea y por vía linfática. Cuando hablamos por vía linfática, vamos a ver que esas células, esos émbolos tumorales van a estar viajando por los vasos linfáticos y se van a alojar en los ganglios linfáticos, y en esos ganglios linfáticos también vamos a tener la presencia de estas células, ¿no? Y por eso es importante, hemos mencionado, tener la certeza de que los ganglios están tomados o no. Y también viene otro concepto que van a ser los ganglios centinelas, que son los ganglios, se menciona que son los primeros ganglios que van a recibir la linfa, o sea, todo el drenaje linfático de esa tumoración, ¿no? Y es muy importante ver si están tomados o no para poder hacer de extracción de toda esa cadena linfática. Entonces, también al momento de recibir una pieza quirúrgica, nosotros tenemos que informar si vemos presencia de células de neoplasia a nivel de la luz del vaso, en la pared del vaso, tanto sanguíneo como linfático, y también, ¿no?, si hay presencia de esa neoplasia a nivel de los ganglios. Y en el caso de la recurrencia, vamos a ver que generalmente los tumores benignos no tienen esa capacidad de poder reaparecer o poder recurrir. A diferencia de los malignos, esos sí tienen una mayor tasa de eficiencia de que puedan reaparecer, ya sea tras un año, tras 10 años, de repente no tenía un familiar que ya había recibido su tratamiento, quimio, radio, y de ahí, después de 5 años, 10 años, vuelve a aparecer nuevamente la tumoración. Y esa capacidad de poder reaparecer o recurrir, ¿no?, quiere decir que esa célula ha logrado vencer todo el tratamiento previo. Por eso es que en la recurrencia son neoplasias, son células neoplásicas, células tumorales que van a ser todavía más agresivas, porque ya han recibido anteriormente tanto quimio, radio o terapia biológica, ¿no? Porque actualmente también hay terapia biológica, no solo para las enfermedades autoinmunes, sino también para la parte de neoplasias, se está indagando más en la parte de terapia biológica. Entonces, en ese caso, ese tumor que va a reaparecer o recurrir va a ser incluso más agresivo a la neoplasia original inicial.
porque esas células se han logrado, ¿no?, tener mayor resistencia contra la quimio, radioterapia que estos pacientes ya han sido, ¿no?, después soportados. Entonces, en el caso de los efectos generales, vamos a ver que en el caso de las neoplasias benignas, generalmente toda la sintomatología, que básicamente va a ser el efecto de masa o la compresión de una estructura, va a ser solo en la zona donde se está presentando la neoplasia benigna. A diferencia de las neoplasias malignas, donde vamos a ver que nos va a generar algunos cambios a nivel no sistémico, a nivel general. Que hace falta el síndrome consultivo, que eso ya lo vamos a ver más adelante, los síndromes paraneoplásicos, que esos van a estar relacionados a las neoplasias malignas, de los cuales vamos a ver que no solamente vamos a tener ese efecto de masa, ni infiltración a nivel de ese órgano, sino que también podemos ver, ¿no?, efectos sistémicos, todos los síndromes paraneoplásicos, de repente también la disminución, bueno, acá les han puesto que hay un síndrome consultivo, que vamos a ver tanto la disminución en la parte del tejido adiposo y también en la parte muscular. Pues es que algunos lo van a ver así. ¿Te tocó base inmunitaria? La base inmunitaria no te la tocó. parte clínica, que hay una disminución considerable de peso en los pacientes y en menor tiempo, ¿no? A veces esos pacientes, por ejemplo, tienen una neoplasia a nivel pulmonar o a nivel, ¿no?, digestivo, ya sea de estómago, vamos a ver que van a disminuir como 5 o 10 kilos en 2 o 3 meses. O sea, es una baja de peso que es, ¿no?, muy acelerada, que no va de acuerdo tanto de repente con algún cambio de dieta o actividad física que puedan de repente implementar. Ya habíamos mencionado que la destrucción de tejidos lo vamos a ver principalmente en las neoplasias malignas. En este caso, vamos a ver que ya sea por una infiltración directa al parénquima normal, o también habíamos mencionado que estas neoplasias, al momento de infiltrar, van a tener mayor avidez, ¿no?, sobre todo a la parte vascular. Y también, ¿no?, las células de neoplasia benigna, ustedes van a ver que para poder asegurar su crecimiento, porque acá ya hemos mencionado que hay una tasa mayor de replicación, mayor cantidad de mitosis, como hay mayor cantidad de células, ellos van a necesitar mayor cantidad de aporte, en este caso de oxígeno y nutrientes. ¿Cómo lo van a lograr? Con la mayor proliferación vascular. Entonces aquí vamos a tener la neovascularización. Por eso es que las neoplasias malignas, ustedes van a ver que de repente se han llevado sus clases de imágenes, ¿no? Vamos a ver que una de las características por imágenes para ver si es un tumor maligno o benigno es la vascularización que puede tener, ¿no?, esa neoplasia. Incluso también si se hace una función de esa neoplasia, si vemos mayor cantidad de sangre, también es un indicador de que es una neoplasia maligna. Ya sea porque ellos mismos van a generar sus propios factores de crecimiento, a diferencia de los tumores benignos. En el caso de los tumores malignos, estos van a de repente generar sus propios factores de crecimiento. En este caso, los de tipo endotelial, que va a generar una mayor producción a nivel vascular, ¿no?, de capilares que van a ser mal formados, con paredes delgadas, pero que van a llevar a una mayor cantidad de sangre. Y también vamos a ver que como hay un crecimiento que va a ser muy exacerbado, y como habíamos mencionado que estos capilares son vasos que van a estar bien delgados, incluso no se puede determinar si es una arteria, una vena o un capilar, vamos a ver que no va a llevar la sangre suficiente para poder irrigar toda esta neoplasia maligna. Entonces, que en las neoplasias malignas vamos a poder observar tanto áreas de necrosis, áreas de hemorragia, y vamos a ver que generalmente, si hablamos de la macroscopía, esos tumores malignos van a ser heterogéneos. ¿Por qué? Porque vamos a tener áreas en las cuales van a tener esa necrosis. Hemos mencionado que la cantidad de células no va a exceder con el aporte de sangre que está llegando por esa neovascularización. A diferencia de los tumores benignos, en los cuales vamos a ver que esos generalmente no presentan ni hemorragia, no hay necrosis. Vamos a ver que básicamente la tumoración en sí va a estar formada por esa proliferación de células que van a ser semejantes a las células de origen. A diferencia, ¿no?, porque acá le dice, a menos que no esté comprimiendo alguna estructura vascular. Si está comprimiendo algún vasito, alguna arteria, por lo tanto, aquí va a generar algunas áreas de necrosis, pero directamente por la misma neoplasia, no. O sea, generalmente los tumores benignos van a ser tumores, van a ser homogéneos, vamos a ver que no van a tener ni hemorragia, pero a diferencia de los benignos. Y también en el caso de los tumores benignos, como habíamos mencionado, que toda la sintomatología o la complicación o las consecuencias de esa neoplasia solo son en el sitio, ¿no?, donde se esté generando ese crecimiento, o sea, son
sintomatología que es bien localizada, vamos a ver que no van a tener esa capacidad de poder ocasionar la muerte, a menos, ¿no?, que también ese cumplimiento, esas costuras que sean vitales. Pero generalmente las neoplasias benignas no van a generar o no tenemos riesgo de mortalidad, a diferencia de las neoplasias malignas. En ese caso, vamos a ver, uno por el tamaño y crecimiento, la infiltración de no solo un órgano, sino de varios órganos, y también vamos a ver que la presencia de émbolos tumorales también va a generar una, así como habíamos visto que los émbolos o los tromboémbolos podían generar infarto, también en el caso de las neoplasias benignas, esos pacientes muchas veces van a comenzar también con un infarto que va a ser de manera fulminante, pero por la presencia de esos émbolos tumorales que están construyendo de repente en una rama de la coronaria y nos pueda generar, ¿no?, esos infartos. También por, como les había mencionado, por la infiltración, ¿no?, va a depender mucho de qué órganos o de estructuras estén infiltradas. Entonces, en el caso de las neoplasias benignas, ya hablamos de la parte de la macro y la micro, habíamos mencionado que la macroscopía es lo que nosotros podemos observar a través de nuestros ojos, a simple vista, era tanto el peso, el tamaño, el color, ¿no?, la forma. Y en el caso de la microscopía, todo lo que ustedes van a poder observar a través del microscopio, así en términos más simples. Entonces, macroscópicamente las neoplasias benignas, habíamos mencionado, que van a crecer por expansión y que no infiltran. Por lo tanto, si no infiltran ese borde, ¿no?, el borde de la neoplasia, ¿no?, los bordes van a ser bien marcados, bien definidos, van a ser neoplasias bien circunscritas. Generalmente, la mayoría, vamos a ver que va a presentar una cápsula, y esa cápsula va a ser un tejido conectivo. Pero también vamos a tener neoplasias benignas que no poseen cápsula, ¿ya? Entonces, por mayoría, por frecuencia, sí van a poseer una cápsula que va a ser un tejido conectivo, que puede ser de delgados, una cápsula gruesa, que va a delimitar, ¿no?, el tejido, la neoplasia benigna, con el tejido normal, el parénquima normal. Pero habíamos mencionado que la superficie de corte va a ser homogénea. Quiere decir, si yo observo que mi neoplasia es de color, no sé, amarillo, toda la neoplasia tiene la misma coloración, tiene la misma característica, la misma consistencia. Ya, eso hablamos de homogénea. Toda la neoplasia, toda la masa, ¿no?, de la neoplasia benigna va a tener la misma coloración, va a tener la misma consistencia. Y vamos a ver que en el caso de la macroscopía, aquí no encontramos, no hay necrosis, no hay hemorragia. Y en la microscopía lo más resaltante es que son células que van a estar bien diferenciadas y que hay una baja cantidad o un índice mitótico bajo, que eso es lo que nosotros podemos observar al momento de hacer el conteo de las mitosis. Entonces, en el caso de las neoplasias benignas, vamos a ver menor cantidad de mitosis, pero esas mitosis van a ser mitosis típicas, ¿verdad? Son mitosis típicas, las mitosis, ¿no?, normales, todos los pasos que ustedes han visto en biología. A diferencia de las neoplasias benignas, ustedes van a ver que esto de aquí ya no se va a cumplir, ¿no?, en el caso de las neoplasias benignas. Entonces, dentro de las neoplasias benignas, ¿no?, algunos ejemplos. Ejemplo más característico, por ejemplo, son los leiomiomas, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que recordar la parte de la nomenclatura, ¿no? En el caso de la nomenclatura, cuando nosotros tenemos músculo liso, el cual está proliferando, vamos a ver que si es una neoplasia benigna, ¿no?, el término que se utiliza es leiomioma. Si es un músculo estriado, ¿no?, el término cambia, es un rhabdominoma. Entonces, si ustedes ven la palabra leio, ¿no?, accediendo al término mioma, vamos a ver que es un músculo liso. El rhabdo es un músculo estriado. Entonces, en el caso de, habíamos mencionado estos leionomas, si ustedes recuerdan cuáles van a ser las características de las células musculares lisas, vamos a ver que si nos centramos en una de esas células, van a tener las mismas características. Son células que van a estar más integradas, que los núcleos tienen esa forma de habano, los hexagonomos, que eso ya en la parte histológica. Entonces, las características de esas células de neoplasia benigna, o sea, las células que están conformando este leiomioma, si sacamos una de estas, va a ser idéntica a la célula muscular lisa que ustedes ya han visto anteriormente, ¿no?, que van a ser alargaditas, el citoplasma que tiene un color eosinófilo, vamos a ver los núcleos que también van a ser alargados, con los extremos romos que le da esa forma de habano. Pero en este caso, de repente lo que va a variar, a diferencia, por ejemplo, de este músculo liso normal, es, ¿no?, la orientación. En este caso, en el caso de los leionomas, vamos a ver que tiene una disposición irregular, ¿no? Los haces,
esas células musculares lisas se disponen en forma de remolino, ¿no? Formando esas estructuras como en espiral, en remolino, o tienen esa apariencia remolinada, es característico de ese leiomioma. Entonces, en el leiomioma vamos a ver una proliferación, un incremento del componente celular, en este caso de células musculares lisas. También vamos a mencionado que también vamos a tener un incremento de la parte del tejido conectivo. También eso va a generar de que esos leioniomas, al momento de la macroscopía, tengan una consistencia más firme, ¿no? Tienen una coloración un poco más blanco-grisácea si comparamos con el resto de parénquima, ¿no? Normal. Entonces, dentro de los leioniomas, ustedes van a ver que los leioniomas uterinos van a ser los más frecuentes, ¿no? Por eso es que si hablamos de leiomioma, la mayoría lo relaciona con los leioniomas que hay a nivel del útero. Entonces, en ese caso vamos a ver que son lesiones que van a ser bien circunscritas, van a ser neoplasias, que van a tener esa forma de circunferencia, esférica, y que van a tener esa disposición. Y recuerden que son células que son bien diferenciadas, son semejantes a las células musculares lisas que han dado origen a células. Lo que va a variar es esa forma, ¿no? De remolino, esos haces van a interceptar, o de repente van a generar, por ejemplo, no es como habíamos mencionado, están en forma de remolino, por eso es que acá van a ver algunas que están en corte longitudinal y acá en corte perpendicular, básicamente por esa disposición de sus fibras. Y otro ejemplo también son los lipomas. En el caso de los lipomas, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que macroscópicamente todo lo que tenga lípidos o grasa tiene un color amarillento en la macro. Y en la microscopía vamos a ver así, unos espacios blancos, ¿no? Transparentes. En ese caso, porque la coloración no se va a fijar a las grasas, a los lípidos en general. Entonces, los lipomas también van a ser lesiones, masas que van a ser bien definidas, bien circunscritas. En ese caso, la mayoría va a tener una cápsula que va a separar este lipoma del resto del tejido adiposo que pueda establecer. Y eso va a generar, ¿no? Que de repente para la parte quirúrgica, ¿no? Que para poder extraer esta lipomita, sea más fácil, ¿no? Porque esa cápsula, separa el parénquima normal del neoplasia. Y esa separación, esa capa, facilita muy bien que se pueda desprender, no se pueda retirar esta neoplasia sin alterar o lesionar el resto del parénquima que esté alrededor. Vamos a ver también que les había mencionado que el corte va a estar también con una superficie homogénea. Entonces, el color amarillo va a estar presente en toda la neoplasia benigna, ¿no? Y vamos a ver también que, por ejemplo, en el caso del liposarcoma, que es la neoplasia maligna, seleccionada en una célula liposa, un adipocito, vamos a ver que esas características van a variar, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que ciertas áreas sí van a tener un color amarillento, pero algunas áreas pueden tener un color de blanco grisáceo, más blanquecino, porque ya es una neoplasia maligna y va a tener otras características. ¿Ya? El lipoma, pues en general las neoplasias malignas tienen una superficie corte homogénea, quiere decir que la misma coloración, la misma consistencia, esa consistencia blanca va a ser en toda la neoplasia. O sea, todas las características vamos a poder observarlas en cualquier zona, en cualquier parte de la misma neoplasia. Y la macroscopía también, ¿no? La microscopía también lo mismo, son células bien diferenciadas. Ustedes bajan, en el caso del lipoma, si de repente no me dicen que eso es un lipoma, yo puedo decir que es, ¿no? Tejido celular subcutáneo, por ejemplo, o cualquier tipo de tejido adiposo, porque son células que son bien parecidas, son semejantes a los adipocitos que van a encontrar ustedes en, ¿no? El tejido adiposo que puede estar en cualquier zona de su cuerpo. Entonces, para poder, ¿no? Me ayuda el diagnóstico es ver cómo es la cápsula, porque también podemos tener liposarcomas que son bien diferenciados. Y generalmente, ¿no? A veces tienen también una superficie de corte homogéneo, pero ahí ya nos tocaría ver cómo es aparte de la cápsula, que también si hay una infiltración o también si hay otras características a nivel celular. Entonces, en las neoplasias benignas, todas van a estar, en cuanto a la microscopía, son células bien diferenciadas. Si yo me acerco y veo un adipocito, por ejemplo en el caso del lipoma, vamos a ver que es idéntico al adipocito normal, el adipocito que tenemos. Entonces, en el caso del lipoma, vamos a ver que la célula que ha originado esta masa, esta formación, es, ¿no? Un adipocito maduro. Entonces, porque también hay neoplasias benignas de los adipocitos maduros. En este caso, el lipoma, ¿no? El origen, ¿no? Así como habíamos mencionado
mencionado, en el iomiosarcoma, la célula de origen era la célula muscular lisa. En el caso del lipoma, la célula de origen es, ¿no?, la célula adiposa, el adipocito, es el que va a originar este lipoma. ¿Por qué? Porque ha proliferado, incrementó en cantidad y está generando esa masa, esa acumulación. Ya ahí tenemos también el fibroadenoma. En este caso, cuando tenemos esas dos palabras, fibro, quiere decir que tenemos un componente también, o sea, mesenquimal en este caso, que está dado por tanto el tejido conectivo, algunos fibroblastos que también pueden ser presentes. Y hablamos de adenoma, porque tenemos también un componente del epitelio glandular, que es parte de la glándula mamaria, ¿no? Porque cuando hablamos de la glándula mamaria, ¿no?, tenemos ahí también un tipo de epitelio que es el tipo glandular. Y cuando ustedes observen la palabra adenoma, ¿no?, que es el término que se utiliza en una neoplasia benigna, en la cual vamos a ver que es originado en un epitelio glandular, o que esa neoplasia está formando una estructura que semeja mucho a las glándulas con una luz central. Y el otro término, ¿no?, si lo ponemos en el caso de las neoplasias benignas, son los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas son neoplasias benignas, pero que el origen de la célula es de tipo epitelial glandular, o que están formando estructuras glandulares con una luz central. Entonces, en ese caso, el fibroadenoma, vamos a ver que tiene dos tipos de componentes, tanto el componente glandular como la parte del, ¿no?, el componente estomal, el componente fibroso. Y para poder hacer el diagnóstico de este fibroadenoma, tenemos que encontrar, ¿no?, esos dos componentes. Entonces, podemos tener neoplasias malignas y benignas que pueden tener más de un componente celular. Sí, ¿no? Uno de esos ejemplos es el fibroadenoma. De ahí vamos a tener también algunas neoplasias, en las cuales vamos a ver mayores componentes a nivel celular, que van a estar, por ejemplo, en el caso de los ceratomas. Entonces, en el caso de las neoplasias malignas, vamos a ver que macroscópicamente van a tener unos bordes más irregulares, unos bordes que van a ser poco definidos, o no precisos, que pasa lo mismo. Y vamos a ver que esos van a crecer por infiltración. Entonces, al crecer por infiltración, a tener algunas proyecciones, eso va a generar que el borde de esta tubulación va a ser de manera más irregular. Ya habíamos mencionado que la superficie de corte, en este caso, va a ser de tipo heterogénea. Heterogénea, ¿por qué? Porque vamos a ver que dentro de la misma tubulación hay una variación en la coloración, hay una variación también en la consistencia, ¿no? Algunas neoplasias pueden tener por ahí algunas áreas más blandas, otras áreas más que van a tener una consistencia más firme, incluso áreas más térreas. Podemos ver tanto presencia de quistes o deformación quística, podemos ver áreas de hemorragia, áreas de fibrosis. Y estas neoplasias van a generar metástasis, ya sea por, se ha mencionado, las principales por vía linfática y por vía linfática. Y a nivel de la microscopía, ¿no?, habíamos mencionado que en el caso de las neoplasias benignas eran células que eran muy parecidas a las células que habían dado origen a esto, por ejemplo, a la leucemia. Por lo tanto, la microscopía va a ir en relación a las células que han dado origen a esa neoplasia. Por ejemplo, si yo hablo de la microscopía del lipoma, voy a decir que son células que tienen un citoplasma amplio, o tienen un citoplasma claro, y los núcleos van a estar hacia la periferia, ¿no?, que es característica de un leucocito normal. En el caso de los gliomiomas, también, ¿no?, la forma, el citoplasma, la eosinófilo, vamos a ver que los núcleos van a estar alargados. Entonces, la microscopía, todas las características son las mismas que la célula que ha dado origen a la neoplasia, a diferencia de las neoplasias malignas. En este caso, vamos a ver cambios a nivel nuclear y cambios a nivel de las células. Entonces, ahí también tenemos que recordar algunos conceptos, ya sea a qué nos referimos con polimorfismo o qué será polymorfismo, qué era la polaridad, habíamos mencionado tanto de la mitosis, ¿no?, y la infiltración. Entonces, en el caso de la diferencia, la variación tanto en el tamaño, la forma de esas células, porque también podemos tener un pleomorfismo tanto celular como nuclear. Cuando ustedes encuentran la palabra pleomorfismo sin acompañar de esa palabra nuclear, o sea, simplemente pleomorfismo quiere decir que toda la célula es la que está teniendo una variación tanto en tamaño y la forma. Cuando ya se le agrega la palabra nuclear, es específicamente, o sea, esa variación tanto de tamaño y forma a nivel del núcleo. Lo mismo pasa con la pérdida de la polaridad. Entonces, la polaridad hace referencia al forma. Entonces, en el caso de por ejemplo, de un epitelio, por ejemplo, glandular,
vamos a ver que cuando hablamos de polaridad, todas estas tienen que tener un orden. Una tiene que estar al lado de la otra. Vamos a ver que también los núcleos están todos orientados a nivel basal. Entonces todos los núcleos tienen que conservar, ¿no?, un orden, que va a ser esta polaridad. Por lo tanto, si pierde esa polaridad, vamos a ver algunos núcleos que están no en la parte inferior, pero otros núcleos van a estar en la zona distal, otros núcleos van a estar, ¿no?, de repente en el tercio medio de esa célula, porque esos ya están perdiendo el orden. Si por ejemplo lo comparamos con las células escamosas, si usted recuerda la epidermis, todas estas células están orientadas, ¿no?, la parte más externa, la parte longitudinal, están orientadas perpendiculares a la superficie cutánea, o sea, una sobre otra, y están todas como que paralelas a la superficie cutánea. En el caso de la neoplasia maligna, en el carcinoma epidermoide, podemos ver que una célula, ¿no?, de neoplasia maligna algunas están perpendiculares a la superficie, otras están, ¿no?, de repente están oblicuas, otras están de repente perpendiculares, otras sí conservan de esa forma paralela, entonces hay como que un desorden. Entonces, en el caso de la polaridad, hace referencia al orden. Y la polaridad puede estar tanto a nivel celular como también a nivel nuclear. Si hablamos de la polaridad a nivel nuclear, hace referencia al orden, ¿no?, de repente a la orientación de los núcleos, que generalmente van a estar hacia la parte basal. Ya habíamos mencionado que en las neoplasias malignas, principalmente vamos a tener las mitosis atípicas, son mitosis que no van a ser normales. Habíamos mencionado que en el caso de las neoplasias malignas, estas células no han proliferado, pero son células que tienen algún tipo de anomalía. Y vamos a ver que esas neoplasias van a crecer por infiltración al resto del parénquima o tejido, va a generar unas extensiones celulares y van a infiltrar el resto, ¿no?, del parénquima. Y también esa infiltración va a generar una respuesta de la parte del tejido estomal, la parte linfática. Y esa respuesta de la parte del tejido intersticial, la parte del estroma, hacia las células de neoplasia maligna, es lo que se denomina la desmoplasia. La desmoplasia va a ser esta respuesta ante la presencia de esas células que normalmente no deberían estar, ¿no?, en la parte del parénquima, en la parte, ¿no?, de la infiltración. Y cuando hablamos de la desmoplasia, o sea, la respuesta de este tejido colectivo, pasaba porque alrededor de esa neoplasia vamos a ver mayor cantidad de fibras de colágeno que se van a depositar. ¿Y para qué se depositan mayor cantidad de fibras de colágeno, que es la desmoplasia? Para tratar de englobar, ¿no?, o de delimitar esa zona de neoplasia. Entonces es un mecanismo, ¿no?, como que de defensa que tiene nuestro organismo para poder delimitar. Pero vamos a ver que no va a ser suficiente. Esas células, al tener todos esos cambios, esas variaciones genéticas, van a poder, ¿no?, evadir esta delimitación y van a poder ser infiltradas. Entonces, en el caso del leiomiosarcoma, habíamos mencionado que en este caso es un término que se utiliza para las neoplasias malignas. Cuando ustedes escuchan la palabra sarcoma, quiere decir que la célula de origen es una célula mesencaimal. En ese caso, ¿no?, si hablamos específicamente de las células musculares lisas. Entonces, sarcoma lo vamos a ver en el origen, que va a ser de tipo mesencaimal. Y bueno, en el caso del mío, ¿no?, es una célula muscular. Y el leyo es porque es una célula muscular lisa. Si fuera una célula muscular, una neoplasia maligna, que es una célula muscular estriada, sería rhabdomyosarcoma. Y ahí vamos a ver también la parte de la nomenclatura. Entonces, en este caso, ya no vamos a ver que van a ser lesiones generalizadas, sino que esta también puede infiltrar, incluso puede atravesar toda la pared y infiltrar también estructuras que están contiguas, que sea la parte, ¿no?, de la vejiga, que sea la parte, ¿no?, anterior, o la parte del recto, que sea la parte posterior, como de la mujer. Entonces, en este caso es muy importante también ver qué porcentaje de la pared, ¿no?, uterina está siendo infiltrada y invadida por esta neoplasia. Y también si hay una diseminación a otras estructuras, ya sea, ¿no?, la parte del apotelismo, la parte, ¿no?, del cuello uterino, o también, ¿no?, la parte de las trompas o las estructuras o los órganos que estén vecinos. Entonces, lo que vamos a ver en la macroscopía, les había mencionado que van a ser, ¿no?, lesiones o masas que van a ser más irregulares, con bordes poco delimitados, poco definidos. Vamos a ver que tiene un crecimiento por infiltración, vamos a ver una superficie de corte que va a ser heterogénea.
porque vamos a ver tanto áreas de necrosis, áreas de hemorragia, vamos a ver una variación tanto en el color y la consistencia de la neoplasia. Y en la microscopía, sobre todo, vamos a poder encontrar las mitosis atípicas, ¿no? Que van a ser de repente no las mitosis las más frecuentes. Y eso nos quiere, de repente nos va a ayudar para ver qué tanto, o sea, cuál es la velocidad de crecimiento. Si yo tengo mayor cantidad de mitosis atípicas o también las mitosis típicas, quiere decir que esas células están proliferando con mayor velocidad. Por lo tanto, también el grado de crecimiento va a ser mucho mayor, ¿no? En el caso de esas células típicas. Y de ahí habíamos mencionado que también hay un pleomorfismo nuclear cuando se ve una variación en el tamaño, la forma de los núcleos y también de las células. Tanto el pleomorfismo como la pérdida de la propiedad puede ser a nivel nuclear como también a nivel celular. Entonces aquí vamos a ver que esas células van a estar desorganizadas, van a estar desordenadas en el caso de la sarcoma. Entonces ahí para poder comparar, vamos a ver que en el caso de los tumores no benignos, el melanoma, van a estar bien delimitados, bien circunscritos. Vamos a ver la microscopía que es muy semejante a la célula de origen, a diferencia del leiomyosarcoma, donde vamos a ver que van a crecer por infiltración. Para tener esas extensiones, vamos a ver que los bordes también van a ser poco definidos, tenemos que ver si están invadiendo otras estructuras que son adyacentes, podemos ver áreas de necrosis, áreas de hemorragia, vamos a ver también mayor cantidad de proliferación, ¿no? Vascular, que va a ser la neogénesis, pero perdón, es la neovascularización. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de neogénesis vamos a ver que hay una proliferación vascular, pero a partir de una yema, ¿no? Una yema que ya previamente ha estado presente. En ese caso vamos a ver que hay una proliferación de nuevos sitios que se van a dar a nivel de la proliferación. ¿Para qué? Para llevar la mayor cantidad de oxígeno nutrientes, porque son células que están con un alto poder de replicación, que están proliferando en gran cantidad, por lo que necesitan mayor cantidad tanto de oxígeno como de nutrientes. Entonces, ahí simplemente para que recuerden, les había mencionado que de acuerdo al tipo de célula, ya sea del tipo de epitelio, la parte del conectivo, la parte del rizoma, ¿no? Va a tener un tipo de denominación o nomenclatura. De todos esos, de repente, lo que ustedes más recuerdan es los que son de tipo epitelial, o sea, los adenomas, adenocarcinomas, los carcinomas, que van a estar, ¿no? De todos esos, de repente, los más frecuentes. Pero también no olvidar que también tenemos las neoplasias que van a derivar del tejido conectivo, que son tanto el fibroma, lipoma, histoma y histoma. De repente, ustedes están viendo que en las neoplasias benignas lo que va a predominar es la terminación O. Y en el caso de los malignos, ustedes van a ver que la terminación va a ser en sarcoma, o también utilizamos la palabra carcinoma. Sarcoma, lo que se mencionado todos los de origen decimal, y los de origen epitelial, vamos a verlo la palabra, la denominación carcinoma. Si es un epitelio glandular, se le agrega el término adenoma, adenocarcinoma. Pero también hay ciertas excepciones a la regla. Por ejemplo, si yo escucho la palabra linfoma, ¿no? Yo diría, bueno, termina en coma, entonces es una neoplasia benigna. Pero en el caso de los linfomas, son neoplasias malignas. Entonces, en el caso de las leucemias, también, pero son neoplasias que están a nivel, tanto a nivel vascular, que está afectando la parte de las células hematopoyéticas o la parte del tejido linfoide, tiene mayor acceso de que puedan no diseminarse y demás. Entonces, en el caso de las neoplasias o la terminación, ¿no? Que se le agrega OMA, hay ciertas asociaciones. En el caso de las neoplasias malignas, que tienen esa terminación OMA, son los linfomas, ¿no? También vamos a tener la presencia, ¿no? De una neoplasia testicular que es el seminoma. En el caso del seminoma, no sé, yo escucho la palabra termina en OMA, pero es una neoplasia que es maligna. Entonces, en este caso, por eso les menciono que hay ciertas excepciones. En el caso del mesotelioma, también tiene la terminación OMA, pero va a estar enfocado a la parte de las neoplasias malignas. Entonces, ahí de repente recordar cuáles son las que tienen esa terminación. Lo mismo es el melanoma, ¿no? El melanoma, aunque no el nombre es melanoma maligno, pero si ustedes escuchan la palabra melanoma, al tener la terminación OMA, es como que me recuerda que es algo benigno, pero no, es una excepción. Lo benigno, en el caso de los tumores que van a originarse en los melanocitos, son los nevos. Los nevos o los nevos, ¿no? Entonces, en este caso, melanoma se utiliza para hacer la eliminación de los tumores malignos. Entonces, recuerden, la
la excepción a la regla son los linfomas, los adenomas, los epiteliomas y los melanomas, que terminan en oma, pero no son neoplasias benignas, son neoplasias. Sí, habíamos mencionado que también pueden tener, no podemos tener dentro una misma tubulación, más de un tipo celular o dos componentes, ¿no? Como habíamos mencionado el adenoma de repente, pero también podemos tener más de un tipo celular. Generalmente eso lo vamos a ver en los teratomas. En el caso de los teratomas, ustedes van a ver que esta neoplasia va a derivar de las tres capas germinales. Si recordamos la parte de embriología, de las tres capas germinales es de donde se va a originar todos nuestros órganos. ¿Ya? Toda la parte del epitelio, el tejido, se va a originar de esto. Por eso es que en los teratomas ustedes van a ver cualquier tipo de epitelio, cualquier tipo de pelos, tejido adiposo, ¿no? En la parte del epidermis, la piel, vamos a ver tanto músculo, tejido óseo, podemos ver dientes, ¿no? Podemos ver también pelos, entonces, porque van a ser estructuras que van a derivar de esas tres capas germinales. Por lo tanto, se puede ver cualquier tipo de estructura, tejido, etc. La diferencia de repente ahí es, ¿no? Si es un teratoma, en la cual estoy viendo tejido ya maduro o tejido inmaduro. Entonces, en el caso del tejido inmaduro, va a estar presente orientado a la parte maligna. Pero esto de aquí, tanto si hablamos de teratoma maduro y inmaduro, o inmaduro, eso está orientado a la patología a nivel de las mujeres, ¿no? En la parte femenina. En las cuales vamos a ver que los teratomas maduros van a tener un comportamiento benigno y los teratomas inmaduros tienen un comportamiento maligno en las mujeres. Y en los varones, si hablamos de los teratomas, vamos a ver que ya sea maduro o inmaduro, van a tener un comportamiento maligno. En los varones van a tener un comportamiento maligno. Pero ustedes están hasta la parte, ya para no confundirlos más, hasta la parte, ya para que no se confunda de repente, cuando hablamos de teratoma maduro, vamos a tener un comportamiento benigno. O sea, lo que tienen que recordar es que teratoma es una neoplasia que se va a originar o va a o sea, lo que vamos a observar a nivel de estas células de neoplasia benigna son células que van a derivar de cualquiera de las tres capas germinales. ¿Ya? Y también podemos tener, ¿no? algunas de esas neoplasias, más un tipo, o solamente van a derivar de dos capas germinales, más. Y en el caso de, ¿no? Ustedes también habrán realizado en el caso de del diagnóstico actual que se hace de la neoplasia, sobre todo en nuestro país, ustedes van a ver que el gran porcentaje de los pacientes diagnosticados con no cáncer de la neoplasia maligna, vamos a encontrarlos en un estadio más avanzado, estadio 3 o 4, en los cuales vamos a ver que la mayoría, hablamos de 4, sí o sí van a presentar metástasis, no distancia. Entonces, lamentablemente, ¿no? La parte de la oncología está enfocada en la parte de cuidados paliativos. Ya sea, ¿no? O sea, no es que no van a utilizar medicinas naturales, sino también se utiliza quimioterapia, radioterapia, en este caso no para poder eliminar toda la tumoración, sino para disminuir el tamaño, de repente para que no esté comprimiendo ciertas estructuras y para mejorar la calidad de vida del paciente. Lo que de repente se busca en la parte de tecnología o salud pública, si ustedes de repente se dedican a eso, es tratar de evitar, o sea, ahí ustedes tienen que hacer mayor énfasis en cuáles van a ser uno de los factores de riesgo para ciertas neoplasias y también los métodos de prevención o tamizaje, o sea, hacer un diagnóstico más temprano de la neoplasia. En este caso, por ejemplo, hablamos de las mujeres, tanto los carcinomas de mama, las neoplasias de mama y el cuello uterino. Ustedes han leído por frente su ROIS, ¿no? Si ven ahí la parte de neoplasias frecuentes en las mujeres, ahí ya no está el cuello uterino, ¿no? Porque hay un mayor porcentaje tanto de la parte de la prevención. En nuestro país todavía sigue siendo alto el nivel de, ¿no? mujeres que incluso fallecen por esta, ¿no? por un carcinoma de cuello uterino. Que si ustedes revisan, vamos a ver que la parte de la prevención, incluso lo más básico, ¿no? que ustedes conocen como el Papa Nicolau, se debería hacer, que es un extendido frotis de las células que están a nivel del cerebro, ¿no? de las células, que es un método que es poco costoso, sencillo, pero que nos puede ayudar a prevenir, ¿no? temporalmente ese cáncer. Y también, ¿no? en el caso del cáncer de cuello uterino, también se ha visto la presencia de la inmunización, como esa vacuna contra este virus de VIH, el virus humano, ha ayudado mucho a disminuir la cantidad e incidencia de esta neoplasia. Es muy importante, pues, que ya se ha adoptado dentro de la salud pública, dentro del esquema de vacunación, tanto de las niñas, y también se ha, ¿no? implementado a los niños, porque los varones son los que también
van a contribuir en la infección, la diseminación de este virus, para poder a futuro disminuir esto, ¿no? De repente lo ideal sería que también las adolescentes o las pacientes jóvenes, ¿no? De repente como ustedes también se vacunen, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de vacunarse, ya sea por la parte privada, también vacúnense para poder prevenir, ¿no? Y sí se ha demostrado, ¿no?, la asociación de la vacuna con la disminución de la incidencia de esta neoplasia. Entonces, en cuanto a la epidemiología va a ser diversa, ¿no? Conforme tenemos nosotros mayor edad, vamos a ver que el índice, la cantidad, ¿no?, de neoplasias va a incrementarse. Porque también, ¿no?, ustedes de repente ya en la próxima clase que vamos a ver ya en sí la parte genética, vamos a ver que también hay una importancia tanto de los telómeros, ¿no?, qué importancia tendrá la telomerasa, los genes supresores, qué serán los oncogenes y demás. Y también vamos a ir viendo que conforme tenemos más edad, la mayor alteración, sobre todo a nivel genético, a nivel tanto del acompañamiento, los telómeros, la parte del envejecimiento celular. Y de ahí también la parte de, ¿no?, de los factores ambientales. Ya vamos a ver también las sustancias tóxicas, ¿no? También es muy importante que ustedes pregunten la ocupación del paciente. De repente si están expuestos tanto al benceno, de repente al asbesto, a pinturas, ¿no?, que van a tener algún tipo de tóxico, por ejemplo el formol también, ¿no? Ustedes han visto que, ¿no?, sobre todo se hacen los estudios tanto en los técnicos de patología y también los patólogos que van a estar expuestos al formol, ¿no? El formol también es un carcinógeno que va a estar relacionado sobre todo a cáncer o neoplasias de vías respiratorias, a nivel pulmonar y demás. Por eso es muy importante que ustedes pregunten la ocupación, ¿no? Por ejemplo, de acá seguro que es el radiólogo, también los radiólogos tienen mayor incidencia tanto de leucemias, ¿no?, carcinomas tanto endocrinos, sobre todo la parte, ¿no?, de tiroides y demás, por la exposición a la radiación. Entonces es muy importante que pregunten la ocupación, ¿no?, de repente la profesión, y si están ejerciendo también la profesión, ¿no?, si están haciendo eso. De ahí también los factores genéticos, ¿no? Y vamos a ver también los síndromes familiares, ¿no? También hay mutaciones genéticas que se pueden integrar y que van a generar que nosotros tengamos mayor riesgo. Pero no solamente tenemos que tener la predisposición genética. Ustedes van a ver que de repente hay pacientes que tienen toda su familia que ha tenido algún tipo de neoplasia, pero ustedes van a ver que al final no ha desarrollado ningún tipo de, ¿no?, de neoplasia, tumoración, de cáncer, porque no solamente no es la predisposición genética, sino que es multifactorial, la parte del cáncer. Y también está postulado la parte de la inflamación crónica, ¿no?, en los cuales también se ha visto que una lesión que va a ser de manera persistente también puede desencadenar, ¿no?, ahí de repente algún tipo de neoplasia, pero está más enfocado a la parte de la reparación. Habíamos mencionado que una inflamación crónica había un daño tisular. Tenía que haber la reparación del tejido conectivo y también de la célula. Y muchas veces la reparación celular, si es una célula que tiene esa capacidad de poder dividirse, entonces si prolifera, si hay algún tipo de anomalía, también se puede dar como esa neoplasia. Y también tenemos que recordar las lesiones premalignas, que una de estas, de repente, dentro de la secuencia, es la metaplasia. Pero no se equivoquen ahí, porque a veces, ¿no?, como lo ven ahí, no dentro precancerosa con metaplasia, la metaplasia no es una neoplasia, sino es un cambio de actitud, que con el tiempo puede progresar, ocasionar una neoplasia, sí, se ha visto que se hay una asociación. Sobre todo en el caso de las metaplasias intestinales, a nivel del estómago, que sean consecuencia de una infección por el estilo, sí. Pero en este caso es una lesión precancerosa, premaligna. O sea, no es una lesión en sí neoplásica maligna, sino que es como que un paso previo a tener ya esta neoplasia. Nos quedamos hasta ahí nada más. Y ya la completamos la próxima. Sí, a la lista ya le compré a todos. Entonces, suerte. Estamos pasando minutos. Y por favor, porque para seminarios sí tienen que estar todos, ¿no? No sé si habrán llegado sus compañeros Huacayo, Lázaro, Vela, Huicón, Redilla y Merida. Al profesor de la universidad que tienen que firmar sus